Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Bola Provisional. La bola provisional que va a contar el final de la temporada del PGA Tour, porque sí, señores, aunque parecía imposible hace solo 3 meses, como quien dice, el PGA Tour ha completado su temporada, más o menos, a duras penas, pero la ha podido completar de una manera brillante, además con un final brillante, con una final de la FedEx Cup y unos playoffs realmente muy emocionantes y en los que yo creo que todos los aficionados al golf hemos vibrado con esas peleas y con esos duelos entre Dustin Johnson, Justin Thomas, Jon Rahm, por supuesto, y en definitiva, bueno, pues finalmente se coronaba anoche, lunes, día del trabajo en Estados Unidos, se coronaba Dustin Johnson por primera vez en su carrera como campeón de la FedEx Cup. Después, por supuesto, hablaremos, cómo no, del Estrella Damm Andalucía Masters de Valderrama. Allí estábamos, David Durán y el que les habla, para contarles todo lo que sucedió, esa victoria sorprendente por el nombre, John Catlin, pero no por su trayectoria durante precisamente la semana en Valderrama, y por supuesto hablaremos también de todo lo que nos ha dejado el fin de semana, con esa mención y esa enhorabuena ya desde aquí, desde Bola Provisional, a Jordi García del Moral por su victoria en el Alps Tour, en el Cervino Open, y bueno, y para hablar sobre todo de la FedEx Cup, de la temporada, del PGA Tour, de lo que nos deja Jon Rahm, de ese jugador del año. ¿Quién creen ustedes que va a ser el jugador del año? Parece ahora mismo obvio que va a ser Dustin Johnson, pero, oye, ¿habrá pelea con Justin Thomas? ¿Habrá pelea con Morikawa? Incluso Jon Rahm se puede meter. Parece difícil, ¿no? Pero bueno, de todo eso vamos a hablar, por supuesto, y como siempre, con David Durán y Óscar Díaz. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí todavía paladeando, ¿no? Bueno, incluso disfrutando, ¿no? La victoria de Dustin Johnson, porque creo que la merecía ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, como hemos escrito ya esta misma noche, ¿no? En cuanto finalizó, pues es que casi era ridículo, ¿no? Que sí. Dustin Johnson no tuviese una FedEx Cup. O sea, era un absurdo el mundo del golf, completamente, ¿no? Sí, no, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Que lo que parece increíble es que sea su primera FedEx Cup, ¿no? La de anoche, ¿no? Exacto, sí, que a mí me parecía ridículo al final. Bueno, es lo que tiene también el deporte de alta competición y lo que tienen los playoffs, ¿no? Pero es que además este muchacho era el jugador que más torneos de playoff de FedEx Cup había ganado, junto con Rory McIlroy, ¿no? Entonces es que no te cuadra al final, pero no le salían las cuentas nunca, ¿no? Nunca le terminaban de cuadrar y eso no deja de ser un absurdo, ¿no? Sí. Y que por fin ha quedado resuelto, ¿no? Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con resacón después de la semana en Valderrama, pero satisfecho y con lo que pudimos ver en el campo de Sotogrande, San Roque, y también bastante emocionado todavía con los pelos de punta por el final de la FedEx Cup. Lástima de Jon Rahm que se quedara tan cerquita del triunfo, pero muy satisfecho con el espectáculo en general que dieron los que rondaron la cabeza de la clasificación. Yo creo que esa quizá pueda ser la primera reflexión, ¿no? Dustin Johnson, ¿os parece un campeón? Como qué buenos son, ¿no? La primera reflexión es qué buenos son estos tíos. ¿Cómo juegan al golf? Qué buenos son los padres escolapios que nos llevan de excursión. Exacto. Que yo creo que, que Dustin Johnson es un justo ganador, como has dicho, David, pero que no ha estado tan lejos tampoco, ni Jon, ni Justin Thomas, ni Xander Schauffele. Da la sensación de que ha sido una dominación absoluta desde que se volvió del confinamiento, especialmente desde el Travelers, por parte de Dustin Johnson, pero que realmente al final ha sido una cuestión de 2, 3, 4 golpes y con una actuación desde el punto de vista, desde mi punto de vista por lo menos, con el pater absolutamente antológica por parte de Dustin Johnson, ¿no? Sí, Dustin Johnson
dentro de la excelencia, ¿no? En la que se mueve desde hace más de 10 años ya, no deja de ser un enigma, ¿verdad? Porque, mira, es muy curioso, él gana en el Travelers y sin embargo luego falla el corte en el Memorial, y hay unas declaraciones de las que también damos buena cuenta en Ten Golf, de Justin Thomas, donde dice que él jugó en el Memorial las 2 primeras rondas con Dustin Johnson y dice que nunca lo había visto tan mal. Bueno, pues nunca lo había visto tan mal, pero venía a ganar el Travelers. Sí. O sea, que a veces, ¿sabes? No ponemos bien en orden las cosas. Entonces, no deja de ser un enigma este hombre, realmente, ¿no? El mismo PGA, ¿no? Exacto. Estaba ahí en pleno control, venía siendo, ya todos le dábamos como el jugador más en forma prácticamente, y luego, sin embargo, empieza a encadenar tropiezos en esa última ronda, se le va el PGA de las manos. Es un poco, es un poco enigmático, ¿no? Lo que rodea a este jugador, que de repente tan pronto le ves inalcanzable, completamente inabordable, como baja a la tierra en un pispás, ¿no? Y ayer ocurrió eso, ayer volvió a ocurrir eso, fue un reflejo de todo esto que estoy diciendo, porque es que empieza la ronda arrasando, ¿no? Sí. Tres birdies al tran en el primer tercio de la vuelta, y luego, sin embargo, empieza a meterse en lío. Creo que hay un momento definitivo, 2 momentos definitivos, ¿no? Que es ese putt que mete para salvar el par en el 9, que hubiesen sido 3 bogies seguidos. Y era un putt delicado, era un putt muy delicado porque venía de los 2 bogies, efectivamente, como dices, ¿sabes? Sí, y luego era un putt que tenía más de 1,5 metros. Era un putt rondando los 2 metros que, ojo, no siempre se meten. Claro. Y luego, por supuesto, el del 13 ese que no mete, que es absurdo, que es también, una locura de putt, ¿no? Porque es el golpe del tira torneo. Tira tablero desde a 6 metros de distancia, y ahí realmente ahí es donde acaba todo, ¿no? Se puede decir, ¿no? Sí. O donde vuelve a recuperar el aire, ¿no? Y se vuelve a ver otra vez a Dustin Johnson dominante. Exacto. Pero también eso nos hace más cercano a Dustin Johnson, ¿no? Es que luego es un tipo que en ese sentido, le acerca a la tierra, ¿no? Al ser humano normal y corriente, ¿no? Sí. Tiene bajones. Es un tipo que tiene bajones, que tan pronto, que cuando está enchufado es realmente terrorífico, porque es que no hay quien le tosa, pero que es cierto que de vez en cuando tiene unas cruzadas de cables que se puede tirar como 1 o 2 meses sin enterarse. Pero es verdad que lo más llamativo de todo, David, es que tiene una capacidad asombrosa, no sé si tú estás de acuerdo, Óscar, para una semana hacerlo horrible y a la semana siguiente arrasar en un torneo, lo cual es muy llamativo, cómo se conecta y se desconecta con tanta facilidad, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver un poco con su manera de ser, esa supuesta indolencia que a la que hemos recurrido. Yo no dudo de que una vez metido en faena, le duelan los bogies como a cualquier otro, pero no lo demuestra. Uh-huh. Y yo sospecho que tiene una gran facilidad para desconectar tanto del éxito como del fracaso. Y eso a veces es bueno, sobre todo cuando le permite, después de inflarse en el Memorial, afrontar el resto de la temporada con la misma tranquilidad o con la misma paz mental que si hubiera sido al principio de temporada. O a veces puede llegar a ser malo, ¿no? Porque parece que le podría llegar a costar encadenar buenas rachas o darle continuidad a su juego. Sin embargo, creo que eso segundo lo hace más a menudo que lo primero. Es decir, que es raro ver a Dustin Johnson metido en un pozo sin fondo durante varios torneos seguidos. O sea, le es más fácil encadenar éxitos. Y como me apunto a la teoría de David, creo que es muy acertado. Me voy a sacar una cita pedante, ¿no?, de Churchill, que él la utilizaba referida a Rusia o a la Unión Soviética. Decía que a veces no había manera de interpretarlo, ¿no?, que era un acertijo envuelto en un enigma dentro de un misterio. Pues yo creo que eso lo podemos aplicar también a la cabecita de Dustin Johnson. Sí, es verdad. Precisamente porque además es un Indurain en ese sentido. No nos deja ver a través de su mirada, ¿no? Sí. Otra pedantería, venga, ya nos embalamos. Para echarlo a pelear, ¿no? Sí. Y eso que no lleva gafas de sol, ¿no? Que otros sí las llevan. Verdaderamente, no, es que es muy curioso. O sea, cómo celebra y cómo aparentemente no le afectan los tropiezos, ¿no?
bogey, un doble bogey, es que pone la misma cara prácticamente, ¿no? Hay que recordar que después del Charles Schwab Challenge, que fue el primer torneo una vez se reanudó la competición en el PGA Tour, o sea, estamos hablando de menos de 3 meses, hace menos de 3 meses, Dustin Johnson era el 115 de la FedEx Cup, o sea que realmente estaba, bueno, pues con un pie fuera del primer playoff, ¿no? De acabar entre los 125 primeros, y sin embargo, bueno, después ya gana el Travelers y se pone en el puesto 22º, pero realmente, ¿quién se lo podía imaginar, ¿no? En ese momento que íbamos a tener esta versión tan brutal de Dustin Johnson en el tramo final de la temporada. La pregunta que yo... Oye, sí. Alejandro, perdona, sí. Antes de que se me pase, respecto a esto de mostrar las emociones o no, es un detallito muy, 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 muy tonto, pero que no deja de ser curioso. Ayer, no sé si os fijasteis, al final ya de la retransmisión, cuando Dustin Johnson está en el 18 de East Lake, bueno, está allí de 2, es un par 5, lo único que tiene que hacer es nada, vamos, que le servía hasta el bogey, el doble bogey, ¿no? Para ganar, ¿no? Hay un primer plano, muy, 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 muy primer plano, muy bien cogido, que solo se le ve su cabeza porque está metido en el bunker, ¿vale? Sí. Hay un primer plano, una repetición, en slow motion, cuando saca la bola, enfoca en su cara, hizo una mirada muy de atención a la bola. Realmente solo tenía que ponerla en el green, ¿no? O sea, lo único que tenía que hacer Dustin Johnson ahí era no pegar un filazo y pasarse y volarse el green, ¿no? Y sí hay un momento en el que se ve como un suspiro de alivio, pero claro, es que hay que verlo a cámara lenta, ¿sabes? Y en un primer plano, ¿no? Es la única manera de ver alguna emoción, ¿no? De ver alguna emoción en el rostro de Dustin Johnson, ¿no? Exactamente, es ahí, justo en ese momento, cuando ya la bola prácticamente aterriza, cuando ve que el golpe le ha salido como él lo había preparado, que por cierto, fue otro golpazo más. Sí. Cuando él ya dice, ya está, esto está hecho, ¿no? Pero claro, insisto, que hay que verlo a cámara lenta y en un primer plano, que con las televisiones de hoy en día, la cabeza de Dustin Johnson puede ser como toda la pared de tu casa, una pared del salón de tu casa. Sí, sí. No sé si le gustará o no le gustará, pero sospecho que no sería mal jugador de póker. Cierto. Pues no. Cierto. Sí. ¿Os parece que lo que ha hecho en este tramo final de temporada Dustin Johnson, temporada en el PGA Tour, recordemos, que la temporada en el European Tour continúa, es suficiente para que sea jugador del año por parte de sus compañeros? Recuerden que la votación la realizan los otros jugadores del PGA Tour. Pues hombre, normalmente nos solemos quedar con los regustos, ¿no? Con ese saborcillo de los últimos torneos, y por eso somos volubles cual veletas a la hora de hacer este tipo de pronósticos, por lo menos los que estamos al otro lado del micro. En el cambio, en los jugadores yo creo que les parecerá similar, ¿no? A falta de un dominador notable, a falta de majors, que solo se ha podido jugar uno, que hasta ahora yo creo que eran los que más decantaban la balanza a la hora de tomar este tipo de decisión. Yo sospecho que van a optar por esos últimos torneos de Dustin Johnson, aunque Jon Rahm no debería andar lejos, pero creo que no va a haber mucha discusión, sinceramente. Mira, yo en este debate siento, os lo voy a chafar. Siempre que llegamos a este tipo de debates, yo soy el tío que lo Pepito chafa. Grillo. Mr. Scrooge. Sí, exactamente, porque no creo en estos debates. Me aburren muchísimo. No diga, o sea, en los deportes de equipo, o sea, todo esto, el Balón de Oro y tal, es que no puedo con ello. O sea, y lo del MVP del partido, madre mía. O sea, no estoy casi nunca de acuerdo con los criterios, me parece una mamarrachada normalmente, que bueno, que tendrá, pues que tiene obviamente todos sus visos comerciales, ¿no? Sí, ahí, ¿no? su marketing y demás, sí. Y ya está. Y en el deporte individual, para eso es individual, es que ahí están los logros. Entonces ahora ponerse a debatir donde ya entran si uno me cae mejor o me cae peor. Claro. Realmente tiene interés porque son los jugadores quienes eligen. Ahí, eso sí que lo reconozco. Pero ni siquiera, porque también ahí entra en el juego quién tiene más amigos en un momento dado. O sea, siempre lo va a tener más fácil, vamos a decir, Justin Thomas o Rory McIlroy, o Jordan Spieth que Patrick Reed, ¿sabes? Porque tiene más amigos. Es que es así, ¿no? Sí. Y sí, a igualdad de condiciones, evidentemente te deja llevar, ¿no? Este tipo de elecciones y demás no
no les hago yo mucho caso, no me llenan en lo más mínimo. Yo tengo que decir por mi parte que... Dicho lo cual... Dicho lo cual, ¿quién? Dicho lo cual, sí, pues, si no se lo dan a Dustin Johnson, pues no me parecería muy lógico. Vamos. No, yo quería decir que a mí me parece un candidato muy serio Justin Thomas a quitárselo, porque ha logrado las mismas victorias que Dustin Johnson y ha ganado a lo largo de todo el año. Que yo creo que eso también tiene mucho valor, ¿no? Ganó en octubre, ganó en enero y ganó después del confinamiento el campeonato del mundo, ¿no? De la FedEx. Lo que pasa que es verdad que es demasiado apabullante todo lo que ha hecho Dustin Johnson en los últimos 2 meses como para no tenerlo en cuenta, y sobre todo con ese triunfo en la FedEx al final, ¿no? Pero bueno, si al final lo que se premia es la trayectoria durante toda una temporada, el que más en forma ha estado más tiempo, yo creo que ha sido Justin Thomas, o sea que tampoco... Claro, pero es que hay muchos detalles subjetivos que se pueden valorar, porque ¿cómo no valorar la evolución de Morikawa, un recién llegado? ¿No? Correcto, claro, 2 victorias y 2 victorias. Empezamos ahora mismo a poner argumentos sobre la mesa y al final nos salen 6 o 7 candidatos en realidad, porque y por eso te digo que es que me parece estéril, sobre todo me parece estéril. Es un deporte individual, ahí tienen los resultados, entonces puntúalos si quieres, ¿no? Para eso está el ranking mundial, ¿no? Y ya está. Y porque Morikawa, con perdón, pues si uno se pone, si yo soy jugador de golf y me pongo a mirar más que otras cosas, pues su irrupción, el hecho de ganar un grande cuando no lleva ni 20 torneos del PGA Tour, como quien dice, jugados, pues no sé. Vamos. Sí, no falla un corte, tal, sí. En un momento hay que dárselo a él, ¿no? También, ¿no? Sí, es el único grande que se ha jugado este año, desde luego lo ha ganado él, o sea que eso está claro, ¿no? Bueno, pues pasando de este debate, vamos a hablar de Jon Rahm, ¿no? ¿Qué os parece? Acaba cuarto en la final de la FedEx, o sea, acaba cuarto en la FedEx Cup, es su mejor clasificación de siempre, otra semana muy completa, salvo ese segundo día, ¿no? Que quizá es lo que al final pues le ha dejado fuera de concurso y nuevamente dando unas sensaciones extraordinarias, más allá del resultado, más allá de los golpes que haya hecho, o de cómo haya acabado en el torneo, realmente la sensación que deja Jon de no dejarse un gramo de fuerza, de sudor y de lucha en el campo de golf, ¿no? Y ayer, una vez más, después de pasar por un momento crítico, ese doble bogey en el primer tramo de la vuelta, pues reacción inmediata y pelea hasta el final. Y siempre eso, con la sensación de un par de... Bueno, no vamos a echar la culpa a nada en concreto, porque igual que falló algún putt, no embocó, mejor dicho, sobre todo esos putts de 3-4 metros, también uno para par que les recuerdo, creo que fue en el hoyo 12, pero luego, sin embargo, estuvo peleando, pues como siempre acostumbra Jon Rahm hasta el final, así que pues no podemos más que aplaudir su empeño, su denuedo y sus ganas de no dejarse un solo golpe en el campo. Somos muy redundantes con este discurso, porque creo que toda la semana recurrimos a él, pero eso es muy raro. No vamos a ver nunca a Jon Rahm dejándose llevar. Ya está en el puesto cuarto, en el segundo, en el primero o en el 56º. Sí, y no dejemos de redundar. Es que es maravilloso, ¿no? Poder hacerlo con un deportista español de este calibre. Hay un pensamiento recurrente que a mí me viene a la cabeza cada vez que estoy un domingo viendo a Jon Rahm jugar, sobre todo los domingos, pero bueno, en general también, que es este. ¿Y si Jon... lo voy a patentar, porque yo creo que ¿y si Jon... Sí. ¿Y si ahora? ¿Y si Jon ahora, después de hacer un doble bogey... A ver, yo creo que hay una situación en la que podemos estar todos de acuerdo, y es cuando hace el doble bogey, todos pensamos, se acabó, realmente esto se ha puesto ya imposible. Y dejas una puerta abierta porque es Jon Rahm. Y dices, ¿y si Jon... todos pensábamos en ese momento, tienen que pasar cosas ahora tienen que pasar cosas muy grandes en la vuelta, ¿no? Sí. Bueno, pues enseguida se saca un eagle de manual, ¿no? Espectacular, de tiralíneas, gran primer tiro, espectacular segundo tiro, maravilloso par, costa abajo, pim, pam, adentro, ya ha hecho el eagle.
Bueno, tienen que seguir pasando cosas maravillosas, fuera de lo común, extraterrestres. Vamos a llamarla, ponerle el calificativo que queráis. Y están a punto de ocurrir. Es que no la enchufan en el 13, creo que fue, desde la calle de milagro, de milagro. Pero es que luego no la enchufa desde el búnker en el de milagro. 16. De milagro sí, también. O sea, realmente estás viendo qué está ocurriendo. Realmente no es como, ¿y si la emboca ahora? No, es que casi la emboca. Es que casi la emboca el tío. Y si hubiese ocurrido que realmente estuvo muy cerca de pasar, no, esto no es exagerar, esto no es barrer para casa, estuvo muy cerca de pasar, pues ya hubiésemos tenido lío montado, porque sí, pues porque Dustin Johnson se hubiese sentido quizá un poco más presionado, porque vete tú a saber, ¿no? Porque a lo mejor si es John también el que está apretando, pues ya no mete ese pad de par Dustin Johnson, nunca se sabe, ¿no? Y este muchacho siempre se agarra al nunca se sabe. Es una barbaridad, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí está, ¿no? Y tuvo una ronda malísima, pero acaba cuarto en el torneo y sexto con los resultados puros, digamos, netos, ¿no? O sea, con el resultado bruto, mejor dicho, ¿no? Sin aplicar el hándicap. Bueno, pues ahí está, otro top 10 más, ¿no? Otro y van más. 53 en 105 torneos puntuables para el ranking mundial. 53 en 105 torneos. Alucinante. Pues ahí está, ¿no? Sí, absolutamente alucinante, y con el US Open a las puertas. Una pena, ¿no? Quizá ese final de la segunda vuelta, ¿no? No tanto toda la segunda vuelta, evidentemente fue mala con esa tarjeta de 74 golpes, pero quizá ese final, ¿no? En el que yo creo que él quiso hacer más de la cuenta y por eso al final acabó haciendo 74, cuando podía haber hecho una vuelta perfectamente, una mala vuelta, has tenido un mal día y se hubiera hecho un 71, un 72, pero que quizá por ese ansia de recuperar y de forzar las cosas para ver si podía incluso pues acabar con una vuelta de par, ¿no? Que es lo que él estaría pensando, porque es así su manera de ver el golf. Quizá con una vuelta final un poco más ordenada, pues seguramente habría estado peleando hasta el final. Pero claro, estos son las cuentas de la lechera a toro pasado, que es muy fácil decirlo. Sí, claro. pero no está mal hacerla. Es verdad que las cuentas a toro pasado salen mucho más fáciles, pero ahí lo tienes, sí, efectivamente, con una vuelta de par que, según mostraba su juego, era perfectamente posible. Porque claro, sí, son cuentas de la lechera, pero no estás hablando de un imposible según el juego de Jon Rahm, ¿no? O sea, realmente le ocurrió todo lo malo que le tenía que ocurrir, ¿no? También un poco por precipitación, quizá, pero ahí están las cuentas de la lechera, vamos a contarlas. Se hace una vuelta de par ese día y gana el torneo seguramente, ¿no? Sí. Con las cuentas de la lechera, obviamente. Por lo menos hubiese estado ahí peleándolo mucho más cerca, ¿no? Pero es así, es basado en la realidad, ojo, no es... ¿Y si hubiese hecho un 61? No, es que él jugó de una manera al golf aquel día, quizá para hacer algo mejor que 74, ¿no? Sí. De tía Green, ¿no? Sobre todo, ¿no? Creo yo. Sí, sobre todo desde el tee estuvo... Desde el tee, perdón, exactamente, desde el tee, ¿no? Desde el tee estuvo infinitamente mejor que el viernes, que en la primera ronda, ¿no? E infinitamente mejor que Dustin Johnson. Es que las cosas son así, o sea, por eso digo que Dustin Johnson no sé si se hizo ahora no me acuerdo, no sé si se hizo 71, 70, no me acuerdo la vuelta que hizo Dustin Johnson el segundo día, pero jugó bastante peor que Jon Rahm, pero, oye, recuperó mejor y pateó mejor, y ahí estuvo la diferencia entre uno y otro, y quizá realmente ahí estuvo finalmente el torneo, porque lo demás ha sido realmente un duelo precioso entre los dos, ¿no? A base de los dos, exactamente, y luego con unos invitados de excepción. Algo más que invitados, ¿no? Algo más que invitados, Justin Thomas y Samuel Saucele. Sí, cambiar de pie no encaja bien, ¿no? Con esa definición, porque sobre todo en el caso de Schauffele, bueno, y Thomas, vamos, ya habéis dicho, Schauffele ganó el torneo en esa vertiente sin handicap y además achuchando a Dustin Johnson hasta el último hoyo. Oye, por cierto, una curiosidad, supongo que todo el mundo lo controla, pero por si alguien no está en ello, sí, el ranking mundial, el torneo se lo ha ganado a Schauffele. Sí, o sea, exacto. Pero no solo es que le dé todos los puntos, los 58 puntos que se llevaba aquí el ganador, sino que es que en su cuadrícula aparece primero. Y Jon Rahm aparece sexto, no aparece cuarto, ¿no? Sí. Es así, o sea, es como lo ha contabilizado el ranking mundial. Sí, es un poco lioso. Lo que no sé es cómo lo contabiliza. Supongo que el PGA Tour sí lo contabiliza como victoria de Dustin Johnson. Lo doy por hecho, ¿no? Sí, totalmente. Es la victoria... hay exenciones, da un poco igual, pero vamos, a todos los efectos es victoria de Dustin Johnson. Bueno, la victoria 23. Para el PGA Tour, salvo en el... La victoria 23 de Dustin Johnson en el PGA Tour. Sí. Y a todos los efectos el PGA Tour considera que ha quedado cuarto
John Ram. O sea que John Ram. sí. Así que sí, es un poco lioso, ¿eh? Después, bueno, en fin, para los que nos gusta más hacer reportajes a largo plazo, ¿sabes? Y mirar datos atrás. Cuando miremos datos atrás y veamos, Xander Schauffele ganó, pero que hubo 2 ganadores, Dustin Johnson ganó en el PGA Tour, pero aquí ganó Schauffele. Bueno, es un poco lioso, pero yo creo, por lo menos desde mi punto de vista, no sé cómo lo veis vosotros, creo que es un mínimo peaje que hay que pasar por un modelo que está muy cercano a ser muy bueno, ¿no? El de esta FedEx Cup con handicap, ¿no? O con ese resultado ya incorporado antes de empezar. Hombre, yo desde luego... Sí, perdón, dale. No. Yo creo que el año pasado había cierto recelo porque con el cambio de fórmula pues siempre se introducía esta pequeña variación. Ahora, por ejemplo, sin embargo, creo que en el golf funciona bien. Una vez aceptado mentalmente ese cambio y ese hándicap, pues creo que es una fórmula bastante válida, dada la mecánica, entendiendo la FedEx Cup como sobre todo la final de la FedEx Cup o los playoffs, como una entidad independiente. Que no afectan más que a estos 4 torneos. Por ejemplo, han hecho una cosa parecida en atletismo, una especie de... Pues en el salto de longitud he leído que ha habido cierta polémica porque el ganador de la última prueba de la Diamond League no ha sido el que ha conseguido el resultado más largo, sino que han hecho una especie de ponderación, una especie de media, con lo cual pues, al final el ganador ha ganado con 3 centímetros menos. Ese tipo de fórmulas en determinados deportes, en este caso, salto de longitud, o por ejemplo, en carreras, que saliera uno con cierta ventaja, te imagínate en los 100 metros lisos, creo que nos repugnaría más, por lo menos a la mente, ¿no? Sin embargo, en golf y circunscrito a esta competición, porque ya llevado a otros terrenos creo que nos quejaríamos bastante, la fórmula funciona razonablemente bien, funciona muy bien incluso. Sí, hasta el punto que prácticamente no ha acabado la primera ronda y ya te has olvidado del handicap, sí, ¿verdad? Ya hay torneo, exacto. Ya hay torneo, sí. Es algo que se ha conseguido y no se ha conseguido de una manera concreta, sino que es que nos está pasando a todos. O sea, están ya en el hoyo 12, el último partido, te ponen la clasificación impresa y dices, pues sí, pues Dustin Johnson menos 11, el otro menos 8, el otro menos 7 y para adelante. No, ya... Dejas ya de restar y sumar, ¿verdad? Es una cosa, es un proceso que nos está pasando prácticamente a todos y que habla del acierto en realidad. O sea, yo ratifico mi sensación del año pasado. Creo que es un sistema, aparte de imaginativo y novedoso, pues que da resultados realmente, ¿no? Probablemente el año que ocurra, probablemente el año que el número 1, ¿no? O sea, en este caso Dustin Johnson, te haga el torneo que ha hecho Xander Schauffele, pues nos quedaremos todos un poco más, eso, ¿no? Aplatanados. Sí, un poco más chafadetes, efectivamente. Porque en cuanto meta, claro, si un tipo te hace menos 8 el primer día y encima es el número 1 en la FedEx y se va a 10 golpes el primer día, pues eso ocurrirá, seguramente ocurrirá algún año, pero de momento no ha sido así. Es verdad que son solo 2 temporadas, pero bueno... de momento el resultado es bueno. Es bueno, sí. Hombre, hay que tener en cuenta que Schauffele le ha quitado 4 golpes a Dustin Johnson esta semana, ¿eh? Lo que pasa que es que Schauffele salía desde muy atrás, pero si Schauffele hubiera sido el número 3, hubiera ganado la FedEx, si hubiera sido el número 2, hubiera ganado la FedEx, y si hubiera sido el número 4, habría empatado, habrían tenido que salir a playoff. O sea que se demuestra que es recortable, o sea que se puede pelear por la FedEx Cup. No sé en qué puesto salió Rory McIlroy el año pasado, pero no era el número 1. No. Creo que no sé si salió menos, ¿no? Creo que salió sexto o algo así, quinto, sexto. Exactamente, y ganó él la FedEx Cup. Sí. Es que Dustin Johnson ha jugado muy bien. Es que Dustin Johnson ha quedado segundo en el torneo, sin handicap. Es que esa es la clave. O sea, si Dustin Johnson... Han jugado 30 jugadores esta final. Si Dustin Johnson hubiera quedado el 12, que podría haber quedado perfectamente duodécimo o decimotercero, pues no se habría llevado la FedEx Cup. Es que ha quedado segundo. Está muy bien pensado. Y además creo que no está hecho al tuntún, ¿eh? Creo que eso está muy bien medido. Incluso sacando medias de vueltas de jugadores cuando están juntos los mejores, qué es lo que ocurre. Estoy convencido que le han dado vueltas a todo y de momento les está dando muy buen resultado, ¿no? Es que es lo que tú dices, que Dustin Johnson ha tenido que ser segundo para ganar con cierta paz. En el momento en que dude un poco y acabe séptimo, oiga, que séptimo no está tan mal jugando un torneo con varios o con muchos de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Pues ya se puede meter en un lío gordo, ¿no? Es que no...
No está tan mal, no está tan mal. Así es. Bueno, pues eso es en cierto modo lo que nos deja la FedEx Cup. Recordemos que la temporada empieza este jueves con el Safeway Open y que estaremos muy pendientes, ya lo comentaremos en el podcast del jueves, pero es un muy buen torneo donde estará Phil Mickelson, como suele ser habitual, antes de los Majors y especialmente este Safeway Open que se juega cerca de su casa y que le gusta mucho, y por supuesto los dos españoles, ¿no? Tendremos a Rafa Cabrera-Bello y a Sergio García jugando por primera vez este torneo, así que vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si crucemos los dedos para que la temporada sea lo más normal posible, que se jueguen todos los torneos y que no haya ningún tipo de problema con el coronavirus. Y si os parece una última pincelada, y ya enlazamos con Valderrama, que además también quiero hablar de este tema de lo que se ha visto en Estrella Damm Andalucía Masters. Yo creo que hay que quitarse el sombrero con el dispositivo médico del PGA Tour, que al final se han podido jugar todos los torneos con mucha normalidad. Solo hubo cierta inquietud en el Travelers, donde yo creo que los jugadores fue donde realmente tomaron conciencia de que había que tomárselo en serio, que no podían estar por ahí cenando y compartiendo vida social con otras personas que no fueran los del torneo. Y oye, y al final ha salido casi diría yo que a pedir de boca, ¿no? Han podido completar la temporada y sin ningún tipo de problema, por decirlo de alguna manera, ¿no? O dificultad. Sí, yo no era especialmente optimista. De hecho, yo creo que defendí incluso cuando se dieron los primeros casos de positivos. Yo pensaba que la burbuja se iba a resquebrajar, sinceramente, y que íbamos a tener más problemas y que esto a medio largo plazo iba a suponer pues un problema grave de imagen para el golf y también para el deporte y para la industria, para esas dos vertientes. Sin embargo, pues han conseguido acotar esos problemas iniciales, concienciación máxima por parte de los jugadores y también por parte de todos los implicados en el torneo y bueno, lo han logrado. Yo no lo veía claro, no lo veía así de claro y sin embargo pues se ha finalizado la temporada y además con muy, muy, muy pocos incidentes al cabo de los últimos torneos, así que enhorabuena al PGA Tour y a su organización. Aquí, mira, dentro del PGA Tour, como en la sociedad misma, ¿no? Como en la vida normal de cada uno de nosotros, todo parte de la responsabilidad personal. Yo creo que Alejandro ha dado en la clave. Hay un momento crítico que es el del RBC Heritage. Exacto. Esa semana en Harbour Town parece que hay cierto descontrol, ¿no? De, bueno, me voy a hacer para acá, me voy a hacer para allá. Exactamente, haciendo puente con el Travelers, que era el siguiente torneo. Sí. Y ahí ocurre algo, ¿no? Llamémosle un email bien escrito, ¿no? O un tirón de orejas. Sí. Exactamente, ¿no? O varios tirones de orejas donde... Y al final es la responsabilidad personal la que hace llegar el barco a buen puerto, ¿no? Porque si no hay manera, ¿no? Lo mismo que ocurre en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, sí. Claro, si nosotros nos vamos saltando, claro, no va a haber un policía detrás de nosotros todo el día, detrás de cada uno. Si tú te vas saltándotelo todo y tal, pues te vas metiendo más en zonas de riesgo y la acabas liando, ¿no? Es que no tiene más. Así que también chapo para los jugadores, lo mismo que podríamos decir en European Tour, ¿no? Exacto. Que están todos cumpliendo muy bien. Nosotros lo hemos visto de primera mano esta semana en Valderrama, Estás en España, ahí en sur de España, zona lo de que costa, dan ganas sí. es irse a tomarte algo, al chiringuito. Y no, la gente cumpliendo muy bien, con responsabilidad, y si no hay manera. Sí. Pues eso es lo que os iba a decir, ¿no? Que más allá de todo lo que vamos a comentar ahora de la parte deportiva, para mí la gran noticia que hay que destacar es que, oye, se ha solventado sin ningún tipo de problema, ningún positivo en el torneo, en el Estrella Damm Andalucía Masters. El dispositivo ha funcionado a la perfección. Como decía David, ¿no? Los jugadores comportamiento de 10. Incluso hay que decir que hubo público, pero estaba perfectamente acotado como externo a la burbuja, pues con unas cuerdas. En definitiva, yo creo que este Estrella Damm Andalucía Masters ha sido una demostración de que, oye, que la vida sigue y la vida puede seguir si las cosas se hacen bien y se articulan los dispositivos adecuados para mantener la mayor seguridad posible, pero que se puede hacer torneos y se puede hacer incluso con público, poco a poco, ir metiendo al público y teniendo un control, ¿no? Insisto, y cuando entre el público volveremos a lo mismo, es la responsabilidad de cada uno. Claro. Es que es muy importante, porque esto ya no es por muchas directrices que te den, si varios no las cumplen, nos vamos al carajo. En este sentido, me gustaría hacer la comparación, en este caso negativa, con el fútbol. No odio el fútbol, al revés.
Me ha dado mucho el fútbol, me ha dado mucho el fútbol a mi vida. El fútbol y algún día se lo devolverá, ¿no? Y algún día se lo devolveré. No, pero es verdad, a mí me incluso me llega a indignar, ¿eh? O sea, estas noticias que vemos en cuanto a determinados jugadores o a determinados equipos les dan 2 días de descanso. Exacto. En los últimos tiempos ha ocurrido bastante, ¿no? Porque estamos en fase pretemporada, final, etcétera. Pues en cuanto vuelven a los días de descanso, pues ya tienes a Neymar cada positivo. El otro, bueno, chicos, y los 2 días de descanso, pero no vayáis a la discoteca, vamos, a bailar todos juntos. Chicos, descansa de otra manera, que no te va a pasar nada, hombre. Y se han dado muchos casos en el fútbol, y los que no sabremos. Exacto. Se han dado muchos casos en el fútbol, muchos. Muchachitos, que además sois referencia, que sois ejemplo, que salís en los telediarios, así que andaros con cuidadito, que no os pasa nada, venga, 2 días en casita, tranquilo, venga, ¿vale? Y no pasa nada, te tomas una copita con tus amigos, tranquila, a 2 metros de distancia, y no, a la disco, venga, pues nada, adelante, ¡a Ibiza, a la disco! Bueno, pues nada. Para adelante. Óscar, todo ha salido a pedir de boca, ¿no? Y además te lo pregunto a ti porque lo has vivido absolutamente desde dentro. Bueno, la verdad es que la burbuja estábamos todos metidos, pero bueno, tú evidentemente metido dentro de la organización y de esas reuniones diarias que había para precisamente controlar que todo iba bien y que nada se salía de su tiesto, ¿no? Sí, exacto. No ha habido incidencias en más de 603 hechos. Además, como bien decías, pues se ha abierto un pelín la mano con el acceso de determinados invitados, de determinados socios del club, de algunos invitados de los patrocinadores, para que pudieran disfrutar del torneo, pero en zonas muy, muy, muy acotadas y separadas de los que formábamos parte de la burbuja interna, es decir, de los jugadores, de los Cádiz, del personal del torneo y también de la prensa acreditada in situ. Así que esas medidas se tomaron con criterio y han funcionado de manera escrupulosa. Ningún incidente reseñable. Hemos procurado pues trabajar con las pequeñas dificultades que supone el mantener la distancia de seguridad, el estar todo el día con las mascarillas puestas, también dentro de la sala de prensa y, por supuesto, en el exterior. Pero creo que en ese aspecto el torneo ha funcionado muy bien. Esa burbuja que ya venía rodada, porque cierto es que el circuito europeo ha tenido la oportunidad de probarla y de ir retocando cositas durante las 6 semanas de la gira británica y ha llegado muy bien orientada y con una muy buena inercia a Valderrama, que, como digo, era el primer torneo en el que se probaba una pequeña apertura. Y una pequeña apertura que irá un poco a más en Portugal, porque, por ejemplo, como publicabais ayer, el miércoles va a haber programa en este torneo. Así esa será la siguiente pequeña piedra de toque y supongo que poco a poco, si todo va bien y si todo va como tiene que ir, pues se irá abriendo la mano hasta que en un futuro, esperemos que no muy lejano, ya podamos disfrutar de un torneo abierto al público. Ayer decía, bueno, esto se está grabando el martes, para el que lo escuche ahí un poco a destiempo. Ayer lunes se presentó la nueva temporada de la Liga de fútbol y dijo Javier Tebas, que es el presidente de la Liga, que a partir de enero, calcula él, que va a haber público en los estadios. Va a haber se va a poder ir al fútbol con cierta normalidad, ¿no? O con absoluta normalidad, vino a decir él. ¿No os da la sensación de que la entrada o la llegada del público al golf va a estar muy próxima? Que lo vamos a ver dentro de poco. Bueno, esta misma semana ya va a haber público en el PGA Tour Champions. Se van a vender 10.000 entradas y vamos a tener el primer torneo con público en el circuito de veteranos de Estados Unidos. Me da la sensación de que se están dando pasos muy, muy, muy grandes en este sentido y que yo no descarto, desde luego, que después del US Open, que sea, por ejemplo, el Sanderson Farms, que es el siguiente torneo del PGA Tour, empecemos ya a ver público en Estados Unidos, ¿no? Muy posiblemente. Los tiempos, bueno, los que tenemos menos controlados que lo que está sucediendo aquí en Europa, pero bueno, y también es cierto que la situación nos queda un poco más lejana. O sea, me refiero en cuanto a COVID y asuntos más peliagudos. Pero sí, yo creo que la tendencia es esa. Posiblemente se busque alguna fórmula pues parecida a la que hemos tenido en Valderrama, solo que un poquito más amplia. Es decir, con zonas acotadas, acceso limitado, se impondrá un límite de espectadores que puedan acudir al torneo. De hecho,
así se barajaba en principio para Valderrama, cuando la situación en nuestro país con respecto a la pandemia era algo mejor, pues estaba barajando el acceso de hasta 4.000 espectadores al día en el torneo, algo que por desgracia luego no se pudo llevar a cabo, pues tirando de eso, de responsabilidad y de sentido común. Supongo que en Estados Unidos buscarán ese tipo de fórmulas mixtas hasta que al final pues den el paso adelante. Sí, también va a depender en qué estado se juegue, ¿no? Claro. La situación concreta, casi geográfica, digamos, del COVID en ese punto, ¿no? En esa zona, ¿no? Sí, yo creo que se van a barajar todos los equipos y que la tendencia es esa, porque además los americanos en este sentido lo tienen muy claro y si pueden ir un pasito por delante van a ir. Sí. Perfecto, bueno, pues eso lo iremos viendo en las próximas semanas. ¿Qué os deja el Estrella Damm Andalucía Master? ¿Con qué os quedáis en el aspecto deportivo, ¿no? Da la sensación de que, o por lo menos a mí la sensación que me quedó es la de que pasa mucho en golf, ¿no? En el que te acuerdas más del que no ha ganado que del que ha ganado, ¿no? Y da la sensación de que en este caso casi es más protagonista del torneo Martin Kaymer que el propio John Catlin, que se lo ha ganado a pulso, ¿no? Pero al final en el aficionado, entre el nombre, ¿no? Que evidentemente es mucho más poderoso el de Martin Kaymer y más conocido, y cómo sucedió todo, ¿no? Da la sensación de que se nos queda ahí en esa imagen, ¿no? Más de Kaymer que de Catlin. Sobre todo por la reiteración, ¿no? 2 semanas seguidas rozando la victoria, una victoria que lleva sin conseguir durante 6 años. Yo creo que todo el mundo, no creo que haya nadie en el mundo del golf al que le caiga mal Martin Kaymer. Sí. Y ya no solo por los triunfos logrados y por los éxitos, que tiene palmarés de sobra para elogiarle y alabarle, sino por carácter, por manera de ir por la vida, por la manera de, incluso por ese episodio precioso que fue esa redención en un momento no especialmente brillante de su carrera en la Ryder de Medina, en fin. Todo lo tenemos en nuestro corazoncito y nos dolió ver cómo pues, se quedaba al borde del triunfo, ese pad que falló en el hoyo 17, luego ese chip en un hoyo que ya se complicó de salida, en el hoyo 18, un hoyo de los más exigentes de Valderrama y más con todo lo que había en juego. Y efectivamente, no hay que desmerecer ni mucho menos a John Catlin, que recordemos es el primer ganador en Valderrama de principio a fin. Algo que tiene mucha tela. O sea, si miramos el palmarés o si miramos la nómina de ganadores en Valderrama en los 25 torneos individuales que se han jugado allí del circuito europeo, nos encontramos a lo más ganado del golf mundial, empezando, por ejemplo, por Tiger Woods. Entonces, o alguien como, por ejemplo, Sergio García, que es el gran dominador del campo, no haya logrado lo que logró John Catlin, habla muy bien de este jugador que hasta ahora no lo conocíamos mucho. Conocíamos su andadura en el circuito asiático, conocíamos una anécdota antipática, ¿no?, de su eliminación o de su descalificación en el English Championship por incumplir la normativa anti-COVID, pero en cuanto al juego ha demostrado ser un jugador con mucho temple, al margen de ese swing que pueda parecer un pelín deslavazado en algunos momentos, sobre todo para los estudiosos del swing, pues se aleja un poco del canon, pero el caso es que ha sido el que ha estado más cerca de vencer a Valderrama, porque recordemos que no lo ha conseguido nadie, es el que ha quedado más cerca del par, y eso merece todo, es digno de todo elogio, sobre todo teniendo en cuenta que el plantel del torneo era más que notable. Sí, yo respecto a Kaymer, abundar un poco en lo mismo, ¿no? Me da mucha lástima porque él hizo todo lo que hay que hacer prácticamente, no todo, obviamente porque no ganó, pero prácticamente, ¿no? En una ronda final es aguantar al principio sin grandes problemas, no meterse en líos, aparecer siempre en el retrovisor del líder, sí, que te vea ahí, siempre amenazando. Sí. Después, como siempre ocurre en Valderrama, solventó el grave tropiezo que fue aquel doble bogey en el 9, lo solventó pues con entereza y con brillantez, porque enseguida fue regresando y pegó por muy último buenos tiros, hizo el penúltimo paso, que es casi el más difícil, que es el ya ponerte, ¿no? El subirte a la chepa del líder y prácticamente sobrepasarle. Lo hizo muy bien, se deja las dos opciones en el 16 y 17, y yo creo sinceramente que si hubiese metido el pad del 17, gana sin salir al desempate, fíjate lo que te digo, ¿no? Porque hubieses puesto un extra de presión para Catlin muy importante, que sin embargo se subió al tee del 18 muy aliviado, muy aliviado. Hay un tema en el que yo recurrente en el que pienso cuando, por ejemplo, en el caso de Martin Kaymer, y yo siempre lo acabo llevando toda la Ryder Cup, ¿no? Y digo,
qué bien nos vendría tener a alguien del peso específico y la trayectoria de Martin Kaymer en el equipo, sobre todo jugando en campo norteamericano. Pero bueno, eso está conseguido, ¿no? Porque Martin Kaymer ya solo le queda ganar, pero realmente está de vuelta, ¿no? Y le veo jugando una Ryder el año que viene. En cuanto a Kathleen, es que no es cualquier cosa lo que ha hecho. O sea, en Valderrama no solo hay que meter muchos puros para ganar, ¿no? Hay veces que hay un jugador que está absolutamente inspirado en los greens una semana y termina llevándose un torneo, por ejemplo. No. En Valderrama hay que hacer prácticamente todo bien y él lo ha hecho todo bien. Entonces, a partir de ahí hay que tenerle muy en cuenta porque ya sabemos que es un jugador muy capaz de hacer el tee. Él se define a sí mismo así, ¿no? Que es un jugador muy ordenado. Pero es que tiene un juego corto más que notable. En fin, que no hay mejor escenario, David, para probar el juego corto que Valderrama, desde luego. Y más este Valderrama, tal y como estaban los greens, ¿no? Sí, con esos greens tan duros, ¿no? Pues se ha ganado, ¿no? Se ha ganado el derecho a que se le siga, a que se le ponga la lupa encima, ¿no? Que a veces no es muy cómodo, pero bueno, es el derecho de los grandes campeones, ¿no? Que estemos pendientes, ¿no? A ver qué hace, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona, ¿no? a esta victoria y si sigue empujando. No hay que olvidar que este jugador ganó 3 torneos en el Asian Tour en una misma temporada. O sea que vamos a ver si no se desata un fenómeno John Catlin con esta victoria, porque obviamente si ganó 3 veces en el Asian Tour significa que es un jugador que cuando está en forma y se encuentra a gusto y con confianza, pues es muy buen jugador, es un jugador peligroso. Entonces vamos a ver qué ocurre. Esta semana se juega en Portugal, él va a jugar de nuevo en el Portugal Master, no descansa. No tiene nada que ver el campo de Portugal con Valderrama, pero vamos a ver cómo reacciona. Por cierto, que viendo la cara de John Catlin y su forma de ser, ¿no? Y cómo, pues cuando estuvo en la sala de prensa, ¿no? En la rueda de prensa del ganador y tal, si yo lo miro a la cara y lo veo jugando al golf, es que jamás diría que es un jugador que se salta la burbuja del circuito europeo y se va a cenar a un restaurante cuando no se puede, ¿no? La verdad es que me llama la atención porque parece al revés, parece un tipo muy formalito, muy de cumplir las normas, muy, no sé, es llamativo, ¿no? Tampoco lo conozco tanto, ¿no? Es simplemente la impresión que me dio, obviamente, ¿no? Pero bueno. Sí, con respecto a eso, a lo mejor fue simplemente descuido, ¿eh? O sea, no fue una cosa ni voluntaria, pues de despiste no sé, no me quiero equivocar porque no he mirado a fondo su trayectoria durante la gira británica y entiendo que, claro, desde el primer torneo pues ya están informados de todo eso, pero efectivamente lo que dices tú, en eso coincido contigo. Parece un chico bastante formalito y bastante cabal. Y bueno, y efectivamente, pues no se fueron a un pub a cenar algo, a tomar una pinta, no se fueron a una discoteca. Sí, no, fueron a cenar. Abierta, exacto, fueron a cenar. Sí. Puede ser, que simplemente se despistara o que sea un tío un poco empanado y que no leyera mucho no leyera las normas, ¿no? Uh-huh. Igual es simplemente eso, pero bueno, nada. Sí, ibas a decir algo, ¿no, David? Precisamente sobre Catlin. No, que decía que me perdonéis los riesgos del directo. Nada. Que me está entrando una llamada ridícula. casi ni se ha oído. Casi ni se ha oído. No iba a añadir nada, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Que me parece un jugador que también está muy bien descubrir a este tipo de jugadores en escenarios tan complicados, ¿no? Que es una de las grandezas del golf. Que realmente no te ofrecen tanto otros deportes, ¿no? Uh-huh. Y que una vez más vuelve a hablar, y no quiero ser pesado con este tema, de la extrema igualdad que en el fondo impera en este deporte, ¿no? Realmente las fuerzas están mucho más igualadas el jueves cuando se empieza a pinchar la bola en el tee del 1 de lo que aparentemente parece, ¿no? Sí, y yo creo, por añadir simplemente un dato más, que siempre es bueno para el circuito europeo que un americano gane aquí. Siempre es bueno, porque deja pozo y se fijan otros jugadores americanos. Entonces, creo que puede servir para que algún golfista americano, joven, este ya tiene 27 años y lleva una experiencia labrada por Asian Tour y demás, ¿no? Pero por lo menos que ponga el foco y diga, bueno, pues igual en lugar de jugar el Conferry Tour, me puedo ir a jugar el European Tour. De hecho, mira, Alejandro, desde el fenómeno Peter Uihlein y sobre todo Bruce Koepka, en Ten Golf hemos ido haciendo un reportaje prácticamente casi todos los años del número de americanos que se han buscado la vida en el circuito europeo a través de las
de la escuela, de las diferentes fases de la escuela, y bueno, desde la aparición de estos dos jugadores, ¿no? O desde que estos dos jugadores, digamos, tuvieron éxito, ¿no? Por la vía europea, bueno, es que se había disparado exponencialmente, o sea, pues de venir 30, esto me lo estoy inventando porque no me acuerdo del dato, ¿no? De venir 30 americanos a jugar las primeras fases de la escuela europea a tener más de 100, más de 100, bueno, y un poco en la línea de lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro que yo creo que efectivamente es buenísimo, ¿no? Suma. Incluso ahora se me olvida el nombre, hombre. Este que también es de la generación dorada del 93. Kitayama. Danos una pista. Kurt Kitayama. Kitayama, exactamente, ¿no? Y la misma aparición exitosa de Kurt Kitayama va en esa línea también. Totalmente, ¿no? sí. Casi más, porque es el más joven y directamente ha empezado por el European Tour, ¿no? A labrarse su carrera. Bueno, Bruce Koepka tenía su edad, cuando empezó a arrasar también en el European Tour. Sí, cierto. Más o menos, año arriba, año abajo, ¿no? Sí. Y Usain, pues más o menos lo mismo. Usain su triunfo no fue tan espectacular, no una trayectoria tan brillante, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que le da un toque que le interesa mucho al European Tour. Sí, oye, y por ir acabando esta bola provisional, ¿queréis comentar algo del campo de Valderrama? Yo creo que sí, ¿no? Que merece un comentario. ¿Cómo ha estado preparado? La dureza, la exigencia. Yo creo que los poquitos, porque no había muchos, pero bueno, unos cuantos sí había, que van a jugar el US Open después de Valderrama, van a ir curados de espanto. O sea, cuando lleguen a Winged Foot van a decir, bueno, sí, esto va a ser duro, pero que es que de lo que vengo... Pues mira, para empezar te digo una cosa. Valderrama... y ahí están toda la hemeroteca para poderla repasar. Obviamente no lo va a hacer nadie, pero es curioso, siempre es protagonista en el torneo, ¿no? Sí. Siempre en el campo de golf es protagonista, ¿no? Más que el terreno de juego, digamos, más que en otros deportes. Pero en el caso de Valderrama es que casi lo multiplicamos por 2. Siempre se habla mucho más de Valderrama que de otros campos, ¿no? En otras semanas de competición. Y me atrevo a asegurar, sin tener ningún dato sobre la mesa, vaya por delante, de que se ganan muchas más horas de audiencia televisiva, pues por ejemplo al otro lado del charco, ¿no? O sea, la gente, estoy convencido de que hay muchos aficionados al golf que van a estar pendientes, ¿no? De a qué hora empieza la retransmisión del torneo en Valderrama, el que se esté jugando en Valderrama, porque mola mucho, ¿no? Porque tienes mucho interés en ver qué pasa, cómo lidian a ese toro los jugadores, ¿no? Hombre, yo te aseguro, David, que por ejemplo en redes sociales las referencias a Valderrama han sido constantes durante toda la semana de prensa especializada americana. Que cuidado que la prensa especializada americana tenía un entretenimiento divertido esta semana, con la final de la FedEx. Bueno, pues aún así han tenido tiempo, paciencia y sobre todo interés en decir qué está pasando en Valderrama, que no hay nadie que sea capaz de ganar al campo, que están jugando todos sobre par, que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que es una, como tú dices, David, es un sello, una seña de identidad de Valderrama que no la debería perder jamás, porque es lo que quizá le confiere más interés, ¿no? O más misticismo a ese campo. Es que al final es un señuelo magnífico de audiencia y de prestigio, ¿no? Que es un absoluto acierto. Creo que el European Tour sobre todo a día de hoy ya, se puede permitir el lujo de no tener un torneo potente en Valderrama cada año. Es que no se puede, ahora mismo en el European Tour no se puede permitir ese lujo. Y cualquier detalle ya suma mucho, puede sumar mucho, Y este es uno de ellos. Mira, tú lo has dicho, yo no lo sabía, Sí. Pero en el momento en el que tú ya tienes a la prensa especializada norteamericana dándole bola a este torneo, bueno, pues nos podemos imaginar la reacción en cadena. O sea, en cuanto ellos hablan de este torneo, pues ya va a haber mucha gente pendiente, ¿no? ¿Qué está pasando allí, no? ¿Qué es lo que... Sí, y lo da el escenario, además, sí. Si encima, como realmente hay voces que ya nos cuentan, ¿no? Que el torneo va a crecer y demás, pues claro, si tú encima tienes un field, una nómina de participantes aún más potente, pues apaga y vamos, ¿no? Claro, ya es la cuadratura del círculo, ¿no? Y se acabará consiguiendo, ¿no? No sé si el año que viene será Rolex Series, vamos a ver qué pasa con la Rolex Series para empezar. Vamos a ver qué pasa con Rolex, sí. Yo sinceramente creo que efectivamente, como decís, ese aura de Valderrama es innegable. Y ya no es por reiteración, porque efectivamente desde el equipo de prensa del torneo pues hacemos mucho hincapié en ello, pero
sin hacer una encuesta exhaustiva y sin tener datos concretos, estoy convencido de que el Real Club Valderrama ahora mismo es el campo más conocido de Europa continental y le gana a unos cuantos de la rotación del Open británico. Uh-huh. En la mente del seguidor estadounidense, del aficionado estadounidense. Uh-huh. No me atrevo a decir lo mismo de las islas porque efectivamente allí tienen muy presentes todos sus mejores campos, pero y ese aura que se ha ido generando con el paso del tiempo es más que merecida, gracias al trabajo de mantenimiento, gracias primero al diseño inicial de Robert Trent Jones en las reformas posteriores y a ese cuidado exquisito que siempre se pone a la hora de plantear un torneo y de plantar un torneo en este campo. Y luego, pues lo que decíais, ese seguimiento especial de la prensa estadounidense no es circunstancial, no es cosa de este año. Uh-huh. Yo creo que todos los años tanto la prensa especializada va con cierto modo, ¿no? De a ver qué más nos enseña Valderrama. En este caso, pues ha sido sin necesidad de grandes retoques con respecto al año anterior, porque no los ha habido, no ha habido reformas importantes, pero sí es cierto que la presentación ha sido impecable y luego esos greens, como decía David, esos greens duros y exigentes, aunque aquí van a ser bastante más pequeños que en Winged Foot, son una piedra de toque excelente para el recorrido. Luego hay muchos otros aspectos del juego que no tienen nada que ver con respecto al campo en el que se va a celebrar el US Open, como por ejemplo pues las distancias, ¿no? a las que se alcanzan. Y luego, al margen de ese aura, quiero recoger algo que dijo Pablo Larrazábal después de las declaraciones del segundo día. Es lo de no hace falta tener 120 kilos de músculo, ni volverse loco, ni pegarle 320 desde el tee, para jugar bien Valderrama. Es más bien todo lo contrario. O sea, no supone una ventaja especial. Así que aquí Valderrama lo ponemos en el debate ese que tenemos entre precisión y fuerza que hemos tenido desde que Morikawa ganó en el PGA. Pues bueno, Valderrama es el ejemplo perfecto de un campo maravilloso en el que sin hacer nada de particular, incluso con un RAF cortito para lo que se estila en otros torneos, en torneos de primer nivel, pues se defiende perfectamente. Mira, al respecto de todo esto, os cuento una pequeña anécdota del domingo, ¿no? Que salía, bueno, José María Olazábal, por supuesto, estaba allí el sábado y el domingo dando su sesión. Entrenando un montón. Con su sesión de eso que no falló nunca, falló el corte, y el sábado y el domingo ahí estaba, ¿no? Bueno, pues el domingo después, cuando él acababa, ¿no? de trabajar en la calle de prácticas, estuvimos charlando, unos minutillos, y yo le preguntaba, oye, José María, con toda tu experiencia en todos los campos que has jugado, ¿podría ser Valderrama el que menos ha cambiado, el que menos se ha modificado, ¿no? Sí. Pues por ejemplo, para ganar distancia y tal. Bueno, José Mari me estuvo ahí dando, bueno, a ver, el 4, el 29, tal, bueno, obviamente el 7 se cambió de par 5 a par 4, o sea, ha habido hay algunas diferencias, ¿no? Con el Valderrama hace 25 años, por ejemplo, o 30 años, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, claro, es que Olazábal al final te decía, pero si es que no lo necesita, ¿qué más distancia vas a meter aquí? Claro. Y luego es una cosa muy curiosa, ¿no? Bueno, me recordaba Olazábal, mira, no es un decir, es que realmente desde que pinchas la bola en el tee del 1, por ejemplo, tú ya sabes que en Valderrama vas ya apretadito. Sí. O sea, sabes que cada tiro tiene su misterio, su aquel. No hay un golpe fácil. Uh-huh. No es que todos sean horrorosamente difíciles los tiros, pero todo tiene su aquel. O sea, no vale ponerla en calle, ¿no? Perdón, nos hartamos de decirlo, ¿no? Casi cada año, ¿no? Pero es que es muy así, ¿no? No vale ponerla en calle. Hay veces que estás bloqueado, ¿no? Estando en calle con un tiro. Hay veces que tiros realmente buenos, casi sobresalientes en otros campos, en Valderrama no son suficientes, ¿no? Esa es la clave. Pero yo voy más allá. También han ganado pegadores en Valderrama. Claro. Porque a la hora de la verdad, un gran pegador pues tiene ventaja si puede salir con hierro 4, que normalmente vas a tener menos dispersión que con las maderas, ¿no? Bueno, que Sergio García es un buen pegador, ¿eh? Por ejemplo, sí. Y Justin Rose, que ha ganado allí. Sí, bueno, y ojo, que esta misma semana ha ganado John Catlin, que bueno, no es el mayor pegador del circuito, pero bueno, segundo ha quedado Kaymer, que es un buen pegador, y ha estado en la pelea por ganar Nienaber, que no hay más pegador en el circuito europeo que él, y ha estado arriba toda la semana, ¿no?
Claro, y todo tiene su explicación, obviamente, ¿no? A lo largo de un recorrido de 18 hoyos hay muchas situaciones. Y, por ejemplo, los pares 5 siguen siendo pares 5, ¿eh? Y el gran pegador, pues va a tener mucha ventaja, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, Valderrama abre un poquito la mano, ¿no? Porque tú te pones en el tee del 4 y no es una de las salidas difíciles de Valderrama que dices, madre mía, ¿por dónde tengo que meterla? No, se te está abriendo la calle, ¿no? Ahí delante de tus ojos, ¿no? Para que le diñes bien fuerte, ¿no? Sí. O sea, que cuidado, que luego realmente también podría decir casi lo mismo del 11, ¿no? La salida del 17 concretamente yo la veo un poco más estrecha, apretadita, ¿no? Más tubo, sí. No lo tienes todo a la vista de los ojos, digamos, ¿no? Hombre, y está muy cerca el fuera de límites de la derecha, ¿no? En el 11, en el 17, ¿no? Es que realmente estás muy cerca, entonces te presiona más y la izquierda y luego, está por muy ejemplo, bien protegida. Exacto, y luego en el 13, pues tú no te digo pegando el driver los 4 días, en la salida. ¿Por qué? Pues porque sabe pegarlo un poco más controladito, pero aunque no lo pega al 100%, va a hacer más distancia que tú con una maderita 5 y tal, ¿no? Y entonces que hay muchas variantes, ¿no? Que es que en el hoyo 8, Sergio, según qué banderas, tira al bunker. Pega a green, ¿no? Tira, obviamente, efectivamente, sabe que la bola normalmente va a acabar en el bunker delante del green, ¿no? Y se puede hacer eso en el hoyo 8. En el hoyo 7 hace falta una gran salida porque es un par 4 muy duro, ¿no? Entonces, al final es una mezcla de todo muy, muy, muy divertida. Es que yo le aconsejo a la gente que vaya a Valderrama a ver un torneo porque vas descubriendo cosas sobre la marcha, ¿no? Y es realmente interesante. Aprendes mucho golf, ¿eh? Realmente, ¿no? Sí. Por no hablar ya del juego corto, que es como des con un partido donde alguien esté fino, es una maravilla, ¿no? Es una masterclass continua, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Al final se ha dicho muchas veces, pero es una auténtica realidad. Hay muchas maneras de jugar en Valderrama, ¿no? Y eso es realmente bonito y de hacerle resultado a Valderrama, y habla evidentemente de que en el fondo estamos hablando de un diseño pues eterno, es un diseño que nunca nos vamos a cansar de él, nosotros y ni mucho menos los jugadores, por mal que lo pasen, porque también es verdad que lo pasan mal, pero también hay que recordar que seguramente si esta semana se hubiera jugado sin Levante, seguramente no, si esta semana se hubiera jugado sin Levante, pues se hubiera ganado con -5, -6, -7 o -8, o sea que también se ha unido un Levante, un viento muy fuerte durante los 4 días, especialmente el primero, pero después los 3 días siguientes ha soplado con fuerza, y esa es también la vuelta de tuerca, digamos, que ha tenido la semana en Valderrama, ¿no? Así que... porque además suele soplar el viento en Valderrama. Claro. Es así, suele soplar, es una zona donde ventosa, fundamentalmente, ¿no? Por cierto, pero es lo que tú dices, quizás hasta se hubiese ganado con -12, ¿no? Con un Valderrama en calma chicha absoluta 4 días, igual el ganador gana con -12, pero luego ponte a hacer la media de golpes. Exacto. Igual tienes a 6 jugadores que efectivamente están muy finos y le consigan sacar mucho partido, ¿no? Y ganarle al campo, incluso todos los días, o casi todos los días. Pero luego, el que no ande fino, realmente se va a seguir cargando la bolsa de bogies, ¿no? Sí, totalmente. Óscar, ¿tú nos podrías apuntar algo? Te voy a meter una encerrona gorda, ¿Nos podrías apuntar algo del tema Rolex Series el año que viene y tal? ¿Debemos ser optimistas? No, evidentemente no hay ningún dato oficial ni se sabe nada, Está todo en negociaciones. Pero, ¿tú eres optimista o cauto? Bueno, por naturaleza eres cauto, pero... Sí, soy cautelosamente optimista. Y bueno, y como no puedo pronunciarme de manera oficial, primero porque no tengo autoridad para ello y me falta mucha información, pues yo remitiría a los oyentes a lo que se ha publicado, que no está mal publicado. Es decir, ahora mismo lo que sabemos es que hay compromiso por parte de los 2 patrocinadores principales, un compromiso multianual de seguir, en principio, así que podemos contar con Estrella Damm y con Andalucía para el futuro. Magnífico. También hay patrocinadores secundarios que este año incluso iban a hacer alguna aportación un poquito superior antes de que sucediera pues toda la pandemia. Y en cuanto a si nos ponemos a sumar lo que ponen unos y otros, pues estábamos en una cifra bastante golosa. Si a eso le añadimos la aportación de Rolex, porque Rolex Series es una marca del circuito europeo, es un tipo de torneo, pero eso también implica que Rolex se implica, valga la redundancia y perdonen por la redundancia, con el dinero. No solo con presencia, sino con dinero.
Con lo cual, si se suma todo eso, lo que ya teníamos y lo que aporte Rolex y lo que se suba de aquí a allá, pues no andamos tan lejos de las cifras necesarias para que se convierta en un Rolex Series. Y de hecho, el esfuerzo que han hecho todas las partes en este año por poner el torneo en el calendario, por llevarlo a cabo de manera escrupulosa, pues es para hacer ver al circuito y al resto de los implicados en que es necesario dar un paso adelante. O sea, este año se ha hecho ese esfuerzo, los patrocinadores sabían que la repercusión no directa pues iba a ser algo inferior, primero por la ausencia de público, aunque realmente en cuanto a derechos televisivos ha llegado a los mismos territorios y en cuanto a redes sociales y otros canales, pues se ha hecho el esfuerzo para que no se note esa diferencia en la modalidad del torneo. Y yo creo que hay una muy buena base para que el año que viene tengamos esa Rolex Serie. Ojalá. No puedo ser más concreto porque tampoco tengo información para hacerlo. Bueno, es suficiente, la verdad es que es suficiente y muy interesante lo que has aportado. Yo simplemente por el hecho de que un torneo en España, en Andalucía, y esté tan cerca y próximo de ser Rolex Series, yo creo que ya es para quitarse el sombrero con Javier Reviriego y todos los que están trabajando para que esto lejos, sea así. ¿no? Sí, incluso exacto. Aunque esté lejos. El caso es que por lo menos esté a alguna distancia de serlo, ¿no? Exacto. Porque si no hay posibilidad ninguna, ya vamos arreglados, ¿no? Pero más cerca o más lejos ya es motivo de ilusión, ¿no? Pura y dura, ¿no? El hecho de que podamos tener una Rolex Series. Y si no es 2021, pues que sea 2022. Exacto. ¿No? Pero que vaya siempre a mejor. Yo quería aportar dos cosas más, Alejandro y Óscar. Cuente. Una, hombre, darle la enhorabuena, ¿no? A Óscar y a todo el equipo de prensa, ¿no? Sí. María, Ignacio Pinedo, hombre, que por el trabajo que hicieron y decirles que no desmerecieron en nada a la mítica María Cáceres. Al gran legado de María Cáceres, ¿no? Exactamente. Eso vaya por delante, ¿no? Porque, insisto, quería que los oyentes lo supieran, ¿no? En este tipo de burbuja, a mí, hablando desde mi experiencia personal, es muy fácil despistarse enseguida. Y volverse un poco loco, ¿no? Sí, meterse en un sitio donde hay que meterse, enseguida estás no guardando las distancias, y creo que hubo una sensibilidad que el European Tour también les trasladó a ellos, que en el fondo es vital, ¿no? Que siempre haya alguien encima para los lerdos como yo o los más cenutrios que te esté recordando, ¿no? Oye, que por aquí no, muchacho. Oye, que te pongas un poquito más. Es un poco incómodo, pero es absolutamente necesario. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que no tiene nada que ver, que quería acabar con la anécdota de Olazábal, que se me ha quedado casi lo mejor en el tintero, y es que después de hablar de todo eso, de Valderrama, las distancias, el campo que no cambia y demás, Chema enseguida se fue a un ejemplo muy concreto y no lo escogió al azar, se fue al hoyo 4. ¿Por qué se fue al hoyo 4? ¿Por qué creo que no lo escogió al azar? Bueno, pues porque es, en teoría, uno de los hoyos más fáciles, ¿no? Es un par 5, y ya lo hemos dicho, ¿no? Que desde el tee pues tienes una panorámica no demasiado estresante, o muy poco estresante, y además ahí están los datos, ¿no? Así el hoyo 17 en dificultad, ¿no? Y entonces te decía José María, venga, sí, venga, pues te pones en el tee del 4, como habla él, ¿no? Te pones ahí, venga, pégale, venga, dale, estos que la pegan, que ya ves, ¿no? Vale, pues pegas una salida. La pega bien y dice, y ahora vete de 2 a ese green. Claro, con un palo largo. Y estamos hablando, por eso insisto en que creo que Olazábal escogía bien, ¿no? El ejemplo, porque no se había ido al hoyo más difícil, se había ido a uno de los 2 más fáciles. Vale, pues en uno de los 2 más fáciles, ahora, con la bola ya en calle y muy larga, pega un hierro 7, un hierro 6 a ese green, en el mejor de los casos, claro. Claro, es un green súper tenso. Si fallas por la izquierda, ya en la recuperación es que puedes acabar con bogey, porque en cuanto no la pegues muy bien, te puedes ir al agua por la derecha, porque el green te recoge, o sea, te va a recibir ahí cuesta abajo, llevándote hacia el agua. Es terrible, ¿no? Y entonces insistió Olazábal. Vale, bueno, pues nada, pues venga, no le he pegado 2. Voy a hacer approach y putt. Dice, bueno, pues pégale de 3. Ahora pégale de 3 a buscar el verde allí. Sí, con la bandera arriba y toda la plata, y todo cuesta abajo. Eso es lo que él dice. Y según donde esté la bandera, arréglatelas para dejarte una buena opción de verde, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Hombre, creo que queda bien esta explicación de José María Olazábal para cerrar, ¿no? Para rematar todo, digamos, el mito, ¿no? La leyenda de Valderrama que crece cada año.
Cada año, sí, exactamente. Bueno, pues vamos a ir poniendo punto y final, pero yo no me quiero quedar con las ganas de preguntarte, David, por un nombre que tú tenías apuntado, que se nos ha pasado cuando hemos estado hablando de la FedEx Cup. Ah, es verdad. Sí, porque creo que es muy interesante, porque seguro que es muy posible, me la voy a jugar, que el 70 o el 80% de los que estén escuchando esta bola provisional haya pasado desapercibido la semana de este jugador y dónde ha acabado, sí, cómo ha acabado y lo que está haciendo. No, ya estás dando muchas pistas, porque lo que hay que hacer es lanzar una pregunta a la gente, ¿no? Vale, venga. ¿Quién es el inglés mejor clasificado ahora mismo en el ranking mundial? Bueno, pues si usted ha dicho Tyrrell Hatton, ha acertado, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil no decir Justin Rose, o sea, que es el que le vendría a la cabeza a todo el mundo. Por ejemplo, ¿no? Y no, es que es muy curiosa la figura de este jugador, ¿no? Y yo en lo que quería incidir es en que es un grandísimo jugador, pero está donde está gracias a la enorme confianza en sí mismo que tiene. Es que es brutal lo de Tyrrell Hatton si uno analiza su trayectoria, ¿no? Y es que cuando realmente todavía no era un crack de esto, uh-huh. Obviamente ya había ganado algún torneo en el circuito europeo y ya apuntaba a grandísimas maneras, obviamente, pero es un tipo, por ejemplo, que decide reducir su calendario a la mínima expresión, reducir su calendario al modo Adam Scott, al modo de los grandísimos campeones y ganadores de Majors. Jason Day. Porque él en su cabeza dice, no, si es que yo funciono así bien y no me va a hacer falta más. Yo no tengo que jugar 30 torneos, yo tengo que jugar 19 muy bien jugados y como soy muy bueno, lo voy a hacer, no voy a tener ningún problema. Y todo esto se corrobora además con su aterrizaje en el PGA Tour. O sea, hay que ver lo que cuesta la adaptación a otros muchos europeos, ¿no? Y como ha llegado Tyrrell Hatton allí, ha dicho pim pam pum, ¿eh? O sea, que esto no... Sí, ganando, ganando. Es que puede ser uno de los golfistas europeos que menos ha tardado en ganar desde su aterrizaje al PGA Tour. Es que es muy llamativo. Y qué torneo, además, ¿eh? Sí, ¿no? Que no se fue al Sanderson no sé qué, ¿eh? Sí. El muchacho se fue al Arnold Palmer, ¿no? A uno de los míticos, ¿no? Uh-huh. Y ganó uno de los torneos más duros del calendario del año, ¿no? Y a solo todo... a la altura del Memorial y del BMW, los dos que ganó Jon Rahm, ¿no? Exacto, sí. Y a terrible, todo... ¿no? O sea, es muy buen jugador. Y a todo esto, que ha quedado quinto en el torneo sin handicap, ¿eh? Ha quedado quinto en East Lake en su primer Tour Championship, su primera final de la FedEx. Es realmente... bueno, pues lo que dice David, que es un jugador que pasa bastante desapercibido, o sea, nadie lo diría entre los 5, 6, 7, 8, 9 jugadores más grandes que hay ahora mismo en el panorama mundial de golf y muchísimo cuidado. Pero ahí está, con Hatton, ¿eh? Pero ahí está. Uh-huh. Es que ya en el ranking mundial está a las puertas del top 10 y no lo ves, ¿verdad? O sea, si yo lo digo empezando por uno mismo y digo, sí. ¿cómo se nos ha metido ahí Tyrrell Hatton y yo no he ido viendo o no he ido adivinando esa progresión, ¿no? Uh-huh. Como que se nos pasa un poquito las cosas, ¿no? Y resulta que es lo que tú dices, que es que ahora mismo quizás sea uno de los 7 jugadores en mejor forma, sí, ¿no? Sí. Del mundo, ¿no? Sí, es uno de los favoritos para el US Open. O sea, habría que considerarlo como uno de los favoritos del US Open. Es decir, gana el US Open de Winged Foot y nadie se debería llevar las manos a la cabeza. De decir, bueno, pues claro, si es que este hombre, con la trayectoria que lleva, podía ocurrir esto, ¿no? O sea que bueno, pues ahí queda apuntado el nombre de Tyrrell Hatton, ¿no? O Tyrrell Hatton, o ¿cómo sería, Oscar? Oscar, ¿cómo diríamos? ¿Tyrrell? ¿Cómo lo dices? Yo diría Ty, pero no lo juro, ¿eh? No lo juro. Hay que buscar un vídeo de esos de pronunciación que hay en YouTube de nombres propios. Vale. Mira, yo decía Ty, pero empecé a escuchar a mucha gente decir Tyrrell. Pues a lo mejor como será así. Bueno, Tyrrell se decía el equipo de Fórmula 1, ¿no? El equipo de Fórmula 1. Sí, pero hay una R de... Yo juraría que hay una R de más, por ahí, una R de menos, ¿no? Porque el nombre del jugador... Es con doble R. Voy a comprobarlo, es con doble R. Sí. Y el nombre del equipo es... También a ver, compruébelo usted, ahí está, yo creo googleando. Que pues no, es exactamente el mismo. Lo que pasa es que en un caso es nombre y en otro caso era apellido del fundador, que era Ken Tyrrell o Ken Tyrrell, depende de cómo se pronuncia. O sea que, pero que siempre se decía el... Tyrrell, ¿no, Oscar? Se decía Tyrrell. Sí, puede ser, equipo, puede ¿no? ser. Bueno, si queréis, hacemos una labor periodística absurda sobre la marcha y, ¿sí? A ver, porque atentos. Sí. A ver, vamos a subir el volumen. Tyrrell. Pues mira, con una R, Tyrrell, pero con 2 R's, esto es William Tyrrell o Tyrrell, a ver qué me dicen. William Tyrrell.
Tyrrell. Ah, pues es con I, ¿eh? Es con I en los dos casos, ¿eh? Ajá, Sí, Tyrrell. William Tyrrell. Tyrrell. Ok, pues Tyrrell. Así que nos quedamos con Tyrrell Hatton a partir de ahora. Tyrrell Hatton. Oye, dale las gracias al que nos ha ayudado para esta traducción, a ese señor que ha entrado en el podcast. Bueno. Oye, antes de acabar, quería mencionar algo que hemos... Balimaki, ¿cómo lo decís vosotros? Yo tiraría por la calle de en medio, ¿eh? Me agarraría al castellano ahí como si no hubiera otra cosa en el mundo. Me gusta Balimaki, pero tiene un juego corto todavía un poco... Además es muy gracioso, es muy musical su nombre porque es A-I-A-I-A-I. O sea, es Sami Balimaki. Sí, cierto. Cierto. Dan ganas de bailar, es verdad. Bueno, y ahora volviendo a asuntos serios, si no os importa, me gustaría recordar la iniciativa que se ha puesto en marcha esta semana esta semana pasada en Valderrama. Claro que sí, es el Golf for Good, que llega con una bonita inercia de la gira británica del Reino Unido, del circuito europeo, y que ha recaudado 100.000 euros para 4 ONGs en el marco del Estrella Damm Andalucía Masters, 4 ONGs de la zona. Como sabéis, esta iniciativa pretende sobre todo ayudar a organizaciones benéficas locales y el fondo del asunto se ha inventado una modalidad de competición bastante divertida porque este dinero recaudado dependía o estaba directamente relacionado con los birdies y con los eagles que se lograran en el hoyo 17, que como bien sabéis tampoco es fácil. Sí. Eso que este año en esta edición ha sido el hoyo más fácil de Valderrama, pero más fácil es rozando el par del campo en la media total de todos los jugadores que han pasado por allí. Y porque ha soplado viento a favor los 4 días. Exacto, eso es. Bueno, pues en total se recaudaron 89.000 euros con los 130 birdies y 16 eagles, y el circuito europeo, Estrella Damm, la Junta de Andalucía y el Real Club Valderrama han redondeado la cifra para que alcanzara los 100.000 euros. Como anécdota, los jugadores que han aportado más han sido el español Nacho Elvira y el estadounidense Johannes Berman, que anotaron 2 eagles y un birdie en este hoyo, es decir, 3.500 euros cada uno. Y las entidades beneficiadas ha sido la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física, la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, la Fundación Al-Jaraque y Por una Sonrisa, que es una entidad que ya el año pasado Sergio García hizo una gran aportación a través de su fundación en el torneo. Es una entidad que pues pretende ofrecer ilusión, felicidad y esperanza a niños y adolescentes afectados por el cáncer. Uh-huh. Pues así que, gran iniciativa. Sí, ya hay 800.000 euros recaudados en todos los torneos del circuito europeo que se han llevado a cabo desde la reanudación de la temporada, y va a continuar en Portugal y va a seguir en próximos torneos. Pues una magnífica noticia. Enhorabuena a todos los que forman parte de esa iniciativa y por esa labor tan fantástica que hace el golf, y que hay que destacarla. También en el PGA Tour se hace una labor solidaria extraordinaria. Así que lo dicho, que enhorabuena. Y enhorabuena también, por supuesto, para rematar, no nos vamos a ir sin destacarlo, el regreso del Santander Tour, que también regresaba la semana pasada, el circuito nacional femenino, con victoria de Aran Lee. Así que, pues poco a poco va siendo todo bastante normal, ¿no? También en el mundo del golf, dentro de todo lo que cabe y las precauciones que hay que seguir teniendo. Así que nada, señores, que nos vamos con estas 2 buenas noticias para acabar, con este repaso a Valderrama y a la FedEx Cup. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Bola Provisional por seguir ahí, por ser tan fieles. Muchas gracias, por cierto, a todos los lectores de Ten Golf que están compartiendo esas lecturas de Jon Rahm señalado por los dioses, poniendo en redes sociales que se están leyendo el libro. De verdad, muchas gracias por ese cariño, que lo disfruten, por supuesto, y que se lo pasen bien leyéndolo, que es lo importante. Y nada, y que volvemos el próximo jueves con una nueva Bola Provisional para analizar el Portugal Masters, el inicio del PGA Tour y todo lo que tenemos por delante. Así que muchísimas gracias a Óscar Díaz por estar con nosotros, Óscar. Nada, gracias a ti siempre. Muchas gracias y muchísimas gracias, por supuesto, a David. No, las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.